esta camisa. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden que Él es el único que puede traer verdadera libertad a nuestras almas. Quiero recordarles que en la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca del comportamiento que debe tener la iglesia, cómo vive la iglesia según lo que nos declara Hechos en el capítulo 2. Y quiero que retomemos un poco esos textos para recordar lo que nosotros habíamos hablado. Hechos 2 del 41 al 42 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recordemos que dijimos que esta iglesia pues fue bautizada, quiere decir que experimentó un verdadero arrepentimiento. Perseveraban en las palabras que Jesús había enseñado a sus discípulos, en la comunión unos con otros, que cuando estuvimos hablando acerca de la unidad nos dimos cuenta qué importante es la unidad en medio del pueblo de Dios. Si no hay unidad, no hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre su pueblo. Estar en discordias, en disensiones, etcétera, nos hace vivir bajo un ambiente demoníaco. Recuerden lo que dice Santiago en el capítulo 3, dice: donde hay celos, disensiones, allí se manifiesta esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, y el ambiente se pone propicio para toda obra perversa. Así que la unidad en medio de la iglesia es supremamente importante para que Dios se pueda manifestar en medio de nosotros. Así lo declara el Salmo 133, que cuando la iglesia está junta y está en armonía, el Señor derrama bendición y vida eterna. O sea, toda clase de bendiciones puede derramar el Señor, pero también el conocimiento del Padre y el conocimiento de Cristo Jesús. Y declara en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero que hablemos acerca de esto, acerca de el partimiento del pan. Vamos a mirar en Primera de Corintios, en el capítulo 11, del 23 al 26, declara: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordemos que la última cena que el Señor celebra con sus discípulos estuvo regada de un ambiente diferente, pues un ambiente muy especial. Por supuesto, todos los ambientes que compartió Jesús con sus discípulos fueron totalmente especiales, pero cuando vemos la cena de Dios, la cena de Jesús con sus discípulos y complementamos en cada evangelio, juntamos con lo que declara el apóstol Juan en su evangelio, vemos que la conversación estuvo extensa. Por ejemplo, la oración tan hermosa que el Señor hacía allá en Juan 17, cuando está compartiendo con ellos esa noche, el acto que él tuvo de lavarle los pies a los discípulos, todos estos momentos que fueron tan hermosos, un momento de enseñanza, un momento de tanta unidad, el Señor delegando, comisionándolos en ese momento, llenando sus vidas de mucha esperanza también, enseñándoles a servir y compartiendo en amor con ellos. Recordemos que el cuerpo y la sangre de Jesús nos capacitaron a todos para que pudiéramos hacer parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo debe tener una armonía total ligado a la cabeza para que el cuerpo pueda manifestar la gloria de Dios. Así que si aún físicamente el cuerpo, nuestro cuerpo se desconectara del cerebro,
hubiera algún problema con las conexiones cerebrales, el cuerpo empezaría a descoordinarse, a tener movimientos involuntarios, como locos, etcétera, por cuanto el cuerpo no estaría conectado a la cabeza. Así que en cuanto a la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cabeza por supuesto es Él, y el cuerpo debe estar oyendo, debe estar siendo dirigido por la autoridad máxima que tiene la iglesia, que es Cristo Jesús. Y parte de esto es lo que nos enseña la cena, que el Señor entregó su cuerpo, entregó su cuerpo por nosotros para ser perdonados, lavados, pero para una función. Y es que pudiéramos hacer parte del cuerpo de Cristo, pudiéramos ser esa iglesia gloriosa que manifiesta su presencia, sus atributos, su bondad, su gracia, su misericordia, y que puede manifestar al mundo la luz que Él hace resplandecer en cada uno de nosotros, y como lo declara Mateo, también ser sal para esta tierra. O sea, donde está la iglesia hay sabor, hay un ambiente especial, un ambiente de amor, hay una manifestación de la gloria de Dios. Así que cuando mencionamos allá en Hechos que ellos se reunían y partían el pan y comían juntos, no estamos hablando de cualquier celebración, estamos hablando de unas reuniones de comunión que se celebran en memoria de Jesús. ¿Qué es lo que se manifiesta cuando una iglesia comparte la cena? O sea, cuál es el ambiente que debe rodear eso? Porque, por supuesto, la cena no puede ser solamente un ritual religioso o un hábito piadoso, pues como sí, aquí estamos cenando y ya. No, la cena va acompañada de un ambiente especial, y el ambiente es entre los mismos hermanos y por supuesto con el Señor. Así que cuando cenamos juntos, cuando compartimos la cena, estamos recordando a Jesús, estamos recordando su sacrificio, estamos recordando también su venida, y estamos recordando propósito, un plan que Dios trazó sobre nosotros, para el cual fuimos diseñados como iglesia. Así que la cena del Señor debe estar acompañada de el afecto y el amor de los creyentes. O sea, que no es solamente como pues normalmente hacemos, que tomamos la copa y el vino y ya, y como que de alguna manera decimos, nos conectamos con el Señor en algo muy respetuoso con Él, pero realmente esa cena es el compartir de los hermanos. O sea, cuando ellos se reunían, compartían, se daban amor, se daban afecto, impartían sobre sus necesidades. O sea, había lo que les acabo de decir: afecto, amor de los creyentes, está el compartir, está el servirse los unos a los otros, y como lo hizo Jesús en la última cena, el lavarnos los pies. Recordemos que ellos se lavaban los pies para poder disfrutar de la cena, porque ellos venían de las carreteras, de la calle. En esa época no estaban las avenidas pavimentadas como hoy por hoy. Entonces los pies estaban sucios y mal olorosos. Entonces, eh, al reunirse a cenar, como ellos no tenían mesas como las que nosotros tenemos, que tienen una altura más o menos como de 70-80 centímetros, y todos estaban reunidos así, sentados en el suelo, en cojines. Entonces los pies eran muy visibles, el olor que tuvieran pues iba a impregnar el salón, así que se hacía totalmente necesario lavarse los pies para que de una manera cómoda se pudiera disfrutar de la cena sin vergüenza, ¿sí? Con unos pies limpios y por supuesto con un ambiente agradable. Así que Jesús dio esa enseñanza diciendo: si yo lavo los pies de ustedes, así tienen que hacerlo entre ustedes mismos. Deben aprender a lavarse los pies. Por supuesto, no es solo el acto en ese tiempo de lavarnos los pies, porque pues no físicamente no los tenemos sucios como ellos sí los tenían sucios en esa época, pero sí en nuestro caminar con el Señor, sí en tal vez en nuestro carácter, hay cosas que son malolientes, que se manifiestan cuando estamos en reunión, que se manifiestan cuando estamos compartiendo con otras personas, que hacen que los ambientes se pongan incómodos. Así como ellos con pies sucios y malolientes hacían que el ambiente se pusiera incómodo,
Entonces, nuestro comportamiento en algunas ocasiones hace que el ambiente sea tenso. De pronto una mala respuesta, una mirada despectiva, lo que no se podía decir que se dijo en ese momento, el reclamo que hicimos que tal vez no era necesario hacer, etcétera. Entonces, cuando el Señor dice que debemos aprendernos a lavar los pies, hace parte de una corrección, de un lavamiento por la palabra que yo debo traer sobre mi gente, sobre mi hermano, sobre las personas que están a mi alrededor, por supuesto, con el ambiente correcto, sin brusquedad, sin el ánimo de traer un juicio sobre las personas, pero sí con el deseo de que mi hermano sea corregido para que su comportamiento cambie, por supuesto, para que el ambiente como iglesia sea totalmente distinto. Entonces, a nivel espiritual, nosotros debemos tratar ya con el error o el defecto del hermano. Y por supuesto lo hacemos con tolerancia y con respeto. Nos corregimos para que disfrutemos de la comunión de unos con otros. Entonces, recordamos el sacrificio de Jesús para librarnos de la muerte y del pecado cuando estamos en esa cena. Así que es mucho más que traer un ritual, es mucho más que hacerlo como de una manera solitaria o independiente con el Señor. Realmente la cena implica el compartir, implica el charlar, implica como el abrazarnos, implica como el preocuparnos por el otro. Esa es la cena del Señor. En la cena del Señor no, cada discípulo no estaba por allá ensimismado y como aislado y todos allá en como en sí, como en lo suyo con el Señor. No, la cena del Señor implica comunión del cuerpo de Cristo. Es así como vemos las cenas de la Biblia. Así que ese ambiente debe ser agradable, debe ser un ambiente de paz, de amor fraternal, porque pues allí está el cuerpo de Cristo Jesús reunido. Realmente el cuerpo de Cristo es el que manifiesta la gloria de Dios. Así que este ambiente de aquí en adelante es el que debe estar en nuestras cenas, en nuestra comunión con el Señor, en el partimiento del pan. Te voy a mencionar varias cosas que pueden hacer que la cena llegue a ser muy ofensiva para el Señor. Y una de las cosas que hace que cuando cenamos o partimos el pan como hermanos, eh, que hace que sea muy ofensivo para Dios es la enemistad. Y vamos a ver Mateo en el capítulo 5, en el versículo 23 y 24. Dice, por tanto, si traes su ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recuerda que este mandamiento lo está modificando un poco el Señor porque el mandamiento realmente dice no matarás. Pero el Señor amplifica el mandamiento, lo complementa diciendo que no es solo asesinar a una persona, sino estar enemistado con ella, decirle tonto, necio, fatuo, insultarlo. Así que no es solamente la parte de matar, sino de permitir que el corazón se divida frente al mi hermano, permitir una barrera, una enemistad con las personas. Y esto puede llegar a ser tan ofensivo para el Señor que mira la invitación que Dios hace acá. Dice, si tú traes tu ofrenda, entonces deja allí tu ofrenda. Yo por ahora no voy a aceptar tu ofrenda, es lo que dice Dios. No voy a aceptar tu ofrenda hasta que tú aprendas que lo que Dios necesita o lo que Dios quiere de ti no es que tú traigas tu dinero, tu ofrenda, tus diezmos, etcétera. No solamente eso, sino que al Señor le importa cómo vives tú con los demás. Porque finalmente el acto maravilloso de la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, lo hizo para quitar una enemistad que había entre Dios y el ser humano. Dice que Él abolió toda la enemistad que había entre nosotros, trayendo paz. O sea, el hombre era enemigo de Dios. Y a través del sacrificio de la cruz del Calvario,
lo hace su amigo, lo acerca a su presencia. Si Dios hace un sacrificio tan impresionante de ofrecer a Cristo Jesús para que el hombre pudiera volver a ser uno con Él y pudiera acercarse a Él y tener comunión con Él, ¿tú crees que Dios va a permitir que estemos enemistados con las personas? O sea, si el precio más alto en el universo que se podía pagar por el rescate del ser humano fue Cristo Jesús, así que ya no queda otro precio que pagar por la redención de la humanidad, y Dios estuvo dispuesto a pagar ese precio, ¿cuánto más no nos va a exigir a nosotros que paguemos el precio para no estar enemistados con nadie, para tener comunión con la gente, para estar cerca de las personas, para no tener odios, ni resentimientos, ni rechazos en el corazón? Por eso el Señor frena al ser humano acá diciendo, si traes tu ofrenda al altar, pero tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, suelta tu ofrenda y reconcíliate primero. Es una orden de Dios. Ve y reconcíliate. Y cuando ya estés en armonía, entonces ven y presenta la ofrenda. Porque más que dinero, más que ofrendas, más que traer esa clase de cosas, el Señor quiere que nuestros corazones estén alineados con su palabra y que tengamos obediencia y respeto por el mandamiento de Dios. Entonces, si practicamos la cena como la hacemos nosotros en este tiempo, que realmente es muy... mm, cuando no, hacemos la cena en la iglesia, pues como somos tantos, entonces repartimos el pan y repartimos el vino, pero realmente es muy escasa esa visión de lo que realmente es la cena de Dios. Corintios nos da una impresión diferente de esto. En Corintios, por supuesto, hubo un momento donde lo estaban haciendo mal, pero en Corintios ellos se reunían realmente a compartir. Tanto que el apóstol Pablo dice, espérense los unos a los otros, compartan el pan los unos con los otros. O sea, era algo como social, pues trayéndolo en términos un poco más modernos, era un compartir de la gente donde se daban cariño, amor, donde hablaban, donde se saciaban realmente, todos se saciaban allí. O sea que esa cena implicaba compartir, estar los unos con los otros y pues todo lo que te dije al principio, lavarse los pies, compartir amor, afecto, respeto, etcétera. Todo eso implica la cena del Señor. Así que si vamos a compartir esa cena, dice acá, debemos reconciliarnos con nuestro hermano antes de hacerlo, para que hacerlo no se convierta ofensivo para el Señor. Primera de Corintios, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8, estamos hablando de la enemistad. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos lo digo. Pues qué, no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dice los problemas que se presentan entre nosotros como pueblo. Y es normal que se presenten problemas, eh, a veces discusiones, etcétera, para formar nuestro corazón en amor, en aceptación, en paciencia y todos los beneficios que trae la prueba. Entonces, dice el Señor, ¿por qué están llevando los problemas entre ustedes ante un tribunal de gente extraña, de gente extranjera? ¿Por qué no han aprendido a poner a una persona sabia entre ustedes que pueda resolver sus inconvenientes? Y menciona una cosa, una lección, dice,
¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, sufrir el agravio es aprender a llevar la afrenta. ¿Cómo lo dice Mateo? Mateo dice, si te golpean la mejilla derecha, pues entonces pon también la izquierda. Y si te quitan la capa, entrega también la túnica. Y si te dicen caminemos una milla, camina con la persona 2 millas. Camina dos. Dice, lleva el agravio, o sea, soporta la ofensa, aprende a ser resistente frente a la adversidad, frente al insulto, a la ofensa, al robo, etcétera. ¿Por qué Dios dice esto? Porque el creyente maduro, crecido, es resistente a la ofensa, o sea, no se hiere con facilidad. Porque una persona que se ofende fácilmente también saca a la gente del corazón fácilmente, está enemistado fácilmente, le deja de hablar a la gente fácilmente, entonces le da máximo una oportunidad y media, máximo. Si se equivocó la primera, ya le quedó media oportunidad. Así que no se puede equivocar más porque ya te voy a sacar de mi lista de amiguis. Y eso es un problema muy grave en medio del pueblo, porque como te decía hace un momento, el Padre pagó el precio más alto para que pudiéramos estar en amistad con Él. Y nosotros no estamos dispuestos a pagar ningún precio para no estar enemistados con las personas. O sea, el Padre paga todo el precio y nosotros no queremos pagar ningún precio. O sea, ya tú me ofendiste, tú me dijiste que yo era un feo, tú me dijiste que yo estaba gordo, tú me dijiste que yo estaba calvo, así que ya suerte contigo, no quiero saber nada de ti, me ofendiste hasta lo profundo de mis entrañas, le decimos nosotros. Así que ya te saqué de mi alma, porque no estoy dispuesto a que me ofendas, porque uno no puede ser, como dicen algunos que desconocen la Biblia, que dicen que uno no puede ser, que uno puede ser manso, pero no menso. Esas personas que hablan de esa manera no conocen el espíritu de la Biblia, no conocen al Espíritu Santo de Dios, no conocen las enseñanzas de Jesús, no saben y no quieren ser cambiados y transformados en el corazón. Entonces, mira lo que dice acá. Dice, ¿por qué tú no aprendes a llevar el agravio? O sea, hay lecciones que Dios te da, hay cosas que Dios te quita a través de la gente para que tú aprendas a ser tolerante, a soportar la ofensa y a estar siempre allí. Que tú puedas mirar no digo a tu enemigo, sino a aquel que te ofendió, aquel que te robó, mirarlo a los ojos y decirle cosas como esta: no importa tú cuánto daño me hagas, yo siempre te voy a amar. Y creo que eso, muy poca gente en la iglesia estaría dispuesta a eso, a mirar a esta persona a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Me acabas de hacer un gran daño, me acabas de ofender bastante, pero yo te voy a seguir amando y no me voy a ir de tu lado. Aquí me vas a tener apoyándote en todo lo que tú necesites. Ese nivel de resistencia, de amor y de entrega, como que escasea, como que ese es muy inalcanzable ahorita por la iglesia, porque tenemos una iglesia que es muy irritable. Ella se irrita fácilmente y tiene una gran enemistad con la sociedad, con el mundo, con las autoridades, con el hermano en la iglesia, etcétera. Entonces, tomar la cena del Señor estando en enemistad puede llegar a ser muy ofensivo para el Señor. Así que debemos aprender a lidiar con las dificultades, con los problemas entre los hermanos, hacerlo con sabiduría y en un ambiente de paz. Aquí en Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 17 al 18, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Dice, hay entre vosotros disensiones. Bueno, el apóstol explica que las disensiones hace que se manifiesten los que son aprobados, pero los reprende por eso. Dice, ¿cómo que entre ustedes hay divisiones? No debería haber divisiones, puesto que si la iglesia toda está escuchando la voz de Dios,
y está siendo dirigida por el Espíritu Santo, todos debiéramos ir hacia el mismo lugar. Todos deberíamos ir hacia una misma ruta, una misma dirección, puesto que todos nos hemos declarado bajo la soberanía y el señorío de Jesús. Pero hay divisiones, porque en el corazón rebelde, el corazón que escucha pero no quiere hacer, el corazón que escucha la voz del Espíritu pero sigue empecinado en su maldad. Así que el apóstol lo reprende por haber divisiones entre ellos. Y en el versículo, en 1 Corintios, en el capítulo 1, del versículo 10 al 13, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mira la diferencia, pues el capítulo sigue hablando de esto y nos enriquece bastante, pero mira lo que él está declarando. Dice: como que en la iglesia unos dicen: yo soy de este, yo soy de aquel, yo amo más a este, yo amo más a aquel. ¿Cómo que hay esa diferencia entre la gente si el amor que Cristo nos da a todos en la misma porción? Recuerda la parábola del dueño de la viña. Él sale a contratar obreros para su viña y contrató a la primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, luego sale a las 9, a las 12, a las 3 y luego a las 5 de la tarde, y estuvo contratando gente para su viña. Los que llegaron a las 5 alcanzaron a trabajar solamente una hora. Y hubo otros que estaban en el trabajo todo el día, desde la mañana hasta que se cumple el horario de su trabajo, hasta las 6 de la tarde. Cuando llega la hora de pagar, el dueño de la viña a todos les pagó un denario, empezando por los últimos. El que trabajó una hora lo llamó de primero y le pagó un denario, y el que empezó a las 6 de la mañana lo llama y le da un denario. El de las 6 de la mañana se enoja y dice: pero ¿por qué eres así? ¿Cómo así que yo estoy desde las 6 y me pagas un denario? Este señor está trabajando, alcanzó a trabajar una hora y le diste un denario. Y él le dice: ¿en cuánto fue el acuerdo al que llegamos? ¿Cuánto dije yo que te iba a pagar? Un denario. ¿Te estoy pagando un denario? O sea, el acuerdo del dueño de la viña es que para todos iba a ser el mismo salario. Dios no ama más a un predicador, a un evangelista, a un apóstol, a un maestro, etcétera, que a una persona que está ya en una taberna, en una cantina, que está perdido, que no ha conocido la salvación de Dios. Dios no ama más a esa persona que a otra. El amor del Señor es el mismo hacia todos. Entonces, si ese es el ejemplo que Dios nos da, ¿por qué entre nosotros decimos: yo amo más a Pablo, a Cefas, a Apolos, etcétera? Si debería ser la misma medida de amor para cada integrante del cuerpo de Cristo, para el que viene la primera vez como para el que lleva años entre nosotros. Porque es la manifestación, como te decía al principio, de la gloria de Dios. Qué tremendo lo que Dios nos enseña, y que, a ver, cómo nos evidencia la resistencia tan grande que nosotros hemos tenido hacia el mandamiento. Somos muy resistentes al mandamiento. Casi que Dios nos tiene que tratar, perdónenme, como dice el salmista, como una mula. Como dice: no seas como el mulo o el caballo, que si no es con el rejo, si no es con el freno y el cabestro, no se acercan a ti. Y muchos de nosotros tenemos como el corazón del mulo, que nos tiene que dar el Señor unos golpes tan impresionantes y meternos en un tren de aflicción tan alto para que al final podamos decir: ay, sí, lo que pasa es que yo la estaba embarrando, yo no estaba siendo obediente al Señor. Y el Señor dice: sí, es que era lo que yo te estaba diciendo desde hace muchos años, pero es que tú no me escuchas, tú no me entiendes, yo tengo que
tratarte como si tuvieras corazón de mulo a las malas para que tú te puedas acercar a mí. Pero mira lo que está declarando acá: ninguna división, no somos ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, nosotros no le pertenecemos a un líder, nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Y el ejemplo que seguimos es el ejemplo que Jesús nos da a través de su palabra. Entonces, una cosa muy ofensiva para el Señor son las enemistades. Número dos, la idolatría. Mira, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, del versículo 14 al 22, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Sí? Entonces menciona la idolatría. Por supuesto que hay, digamos, la idolatría tomada desde dos puntos de vista. Uno, el que adora el palo y a la piedra. La persona que tiene en su casa una imagen de piedra a la cual le rinde culto, le prende una vela, le besa la mano, le besa los pies. Aquel que en su casa tiene un cuadro enorme al cual le rinde tributo, adoración, aunque muchas personas dicen que no los veneran y que los adoran, pero es falso, porque de todas maneras los tienen ahí en la casa y les rinden, les tienen un respeto a la figura. Aquellos que son amigos de tener amuletos, de tener cosas para la buena suerte, de entregarse también a objetos que tienen que ver con la adivinación, etcétera. Bueno, objetos que el ser humano adora, idolatra. Pero también podemos hablar de la idolatría que se ejerce en el corazón. Esa idolatría que nosotros le damos al dinero, cómo adoramos al dinero, al poder, adoramos la fama, el reconocimiento. También adoramos personas. Tenemos que ser sinceros con el Señor y reconocer que hay personas para nosotros que son mucho más importantes que Dios, por las cuales estaríamos dispuestos a hacer cualquier clase de sacrificio. Pero ese mismo sacrificio que haríamos por personas, no estaríamos dispuestos a hacerlos por el Señor. Y ahí tenemos que hablar verdad y reconocer el nivel de idolatría tan alto que puede haber en nuestros corazones hacia las cosas que están a nuestro alrededor. Mira, cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y honramos y damos culto a las criaturas antes que al Creador, entonces somos idólatras. Eso es lo que le declara Romanos, que el pueblo que menciona Romanos dice que dejó de honrar a Dios, de dar gracias a Dios, de honrarlo, y empezó a honrar y a darle culto a la creación, a las criaturas, antes que al Creador. Cuando un hijo está por encima de Dios, cuando el esposo está por encima de Dios, porque hay personas que, mira, cuando tienen un problema familiar, el hijo está enfermo, sienten que se van a morir. Cuando el hijo se va de la ciudad a estudiar a otro lugar, sienten que se van a morir. Si se rompe el hogar, empiezan a sufrir de depresión, etcétera. Y por supuesto que son cosas tremendas que provocan dolor en el corazón. Pero cuando una persona deja de sentir a Dios, deja de orar, deja de leer la Biblia, no siente eso mismo. Mucha gente deja de orar y no le importa, deja de buscar la palabra y no le importa, ya no siente al Señor y no siente que se va a morir. ¿Qué está manifestando? Porque si se muere,
si pierde a su esposo, si pierde un carro, si pierde una casa, etcétera? ¿Y por qué al Señor no? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. La gente, bueno, todos nosotros adoramos más las cosas que al Señor. Hay un nivel de idolatría muy alto en nuestro corazón y lo manifestamos constantemente, la idolatría por el cuerpo. Sí, una persona que permanece muchas horas trabajándole a su escultura, a su cuerpo, a la figura, pero no tiene tiempo para orar. Sí, el trabajo, no, es que el trabajo me absorbe, tengo que trabajar todo el tiempo y no me queda un momento para buscar al Señor, etcétera. Hay toda clase de ídolos que tenemos en nuestro corazón. Así que imagínate, uno no tiene tiempo para orar, su hijo representa más que Dios, la esposa representa más que Dios, pero cuando comemos el pan, entonces decimos, ¿estoy en una verdadera comunión con el Señor? No, o sea, el Señor nos conoce. Compartir ese pan y sabiéndonos el Señor que estamos practicando la idolatría es ofensivo para Él. Número 3, cuando hay inmoralidad sexual. Estamos hablando de fornicación, de adulterio, pornografía, homosexualidad, zoofilia y toda clase de perversiones sexuales que el ser humano puede practicar en este tiempo. Primera de Corintios 6, del 12 al 20, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira lo tremendo. Entonces está diciendo, nuestro cuerpo es el lugar que Dios escogió para manifestarse. Los templos que se levantaron en el pasado, el que levantó Moisés, el que levantó Salomón, dirigido pues por David, el que se levantó luego en la época de Herodes, etcétera, fueron templos que Dios desechó, porque realmente no era el lugar donde él quería morar. Dios no quiere morar en medio de la piedra. Dios va a morar en corazones de carne. Y el templo que es hecho por las manos de Dios somos nosotros. Él no va a habitar en un templo hecho de manos de hombres, Él va a habitar en el templo que Él mismo hizo y ese templo somos nosotros. Dice que cuando aceptamos a Cristo, nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece al Señor. Ahí en Corintios 7 empieza a declarar la relación que sostiene un hombre con una mujer en el vínculo matrimonial. Dice que el hombre ya no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer, su esposa, y que la esposa ya no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el varón. Y no se puede negar a tener intimidad a no ser que haya un mutuo acuerdo para dedicarse sosegadamente a la oración. O sea, el único motivo que hay para que una pareja no tenga relaciones sexuales íntimas es que se van a dedicar a la oración. De resto, la Biblia no menciona ningún otro. Entonces, él hace esta comparación. Nosotros no nos pertenecemos, nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Así que debemos ser conscientes de esto, que nuestras almas, nuestros cuerpos son el lugar donde el Señor manifiesta su gloria. Así que entregarnos a la fornicación afecta al templo. Dice,
todos los pecados están fuera del cuerpo, pero la fornicación afecta directamente al cuerpo, o sea, entorpece la comunión que un ser humano puede tener con el Señor. Lo ensucian, lo perturban. Y recuerda que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son la manera más rápida de quedar endemoniado, porque es como un vínculo directo con el mundo de las tinieblas, es una puerta abierta para que el enemigo entre directamente a una persona. Entonces, decir que voy a venir a compartir la cena, primero que la cena como la celebramos nosotros está muy incompleta. Realmente el pedacito de pan y el poquito de vino está realmente muy sencilla, es muy incompleta, pues a comparación con lo que la cena del Señor implica, lo que te acabo de decir. Y segundo, imagínate venir con eso, con enemistades, con idolatría y que no, que es que yo me estoy acostando con el novio o que me estoy acostando con la novia o que también una niña tiene también novia y novio y que estoy viendo pornografía y que no me importa y que estoy en eso, pero estoy aquí en esta comunión tan profunda con Dios. Y yo te digo, ¿y tú a quién quieres engañar? Recuerda que cuando tú pecas, cuando tú mientes, cuando tú eres hipócrita con el Señor, eres el mayor estafador de ti mismo. O sea, te estás estafando a ti mismo, te estás engañando a ti mismo, porque esto no se trata de fingir, esto se trata de ser real con el Señor, porque tenemos eternidad. Tus obras están escritas en un libro, tu vida está siendo totalmente examinada por el Señor, como lo declara el salmista. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me escaparé de tu presencia? No me puedo ir ni al cielo, ni al extremo del alba, ni a los abismos, porque ya el Señor me saca. Entonces, ¿tú crees que vamos a practicar pecado y que vamos a venir a tomar la cena y le vamos a engañar al Señor diciéndole, estoy súper bien? No, o sea, ¿por qué quieres ser el mayor estafador de ti mismo? Te estás robando tu vida eterna, te estás robando tu eternidad, te estás hundiendo el puñal tú mismo, estás afectando tu eternidad de una manera impresionante. Así que cuando hay inmoralidad sexual, cuando hay pecado, la cena es ofensiva para el Señor. Número 4, la indolencia frente a la necesidad del hermano. Primera de Corintios 11, versículo 21 al 22, dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Mira por qué te digo que la cena que nosotros celebramos es muy incompleta, porque aquí dice, es que se reunían a comer la cena del Señor y dice, llevaban provisión, llevaban alimento. Dice que, bueno, aquí lo estaban haciendo mal, porque los que tenían dinero llevaban más, entonces se adelantaban a comer, mientras que habían personas que no tenían nada que comer, o sea, los estaban era avergonzando. Y el apóstol dice, no los alabo en esto, porque es que no se trata solo de tragar, perdóneme la expresión, no se trata de eso, se trata es de compartir, de suplir la necesidad. No es que llegamos ahí a atragantarnos porque estamos celebrando la cena, no, no, no es eso, es el ambiente, el ambiente. Si alguien me invita a su casa, si tú me invitas a tu casa a almorzar, para mí lo de menos es el almuerzo. El almuerzo es un pretexto para estar contigo. Porque si me invitas a tu casa, yo entiendo que de alguna manera soy importante para ti o tú tienes aprecio por mi vida. Así que, ¿qué vamos a comer? No sé, y no me importa. Puede ser algo muy sencillo, puede ser algo muy complejo. Finalmente, el alimento no es el motivo por el cual yo iría a tu casa, sino para que hablemos, para que compartamos, para que eh, tengamos un momento de reírnos o de compartir dolores, si es que es el caso. El alimento es el de menos, pero la función principal sería el compartir. Así que así es la cena del Señor.
No se trata de en sí cuál es el alimento, sino que cómo es el ambiente que se debe vivir en medio de la cena que compartimos con Dios. Así que mira el cuidado que debemos tener con esto, el cuidado que debemos tener tan grande. Si yo llego a cenar y a mí no me importa si mi hermano está pasando hambre, pues, ¿qué clase de cena con el Señor estamos celebrando? Si cada uno viene, toma el pitico de pan y el pedacito de vino, entonces y no me importa esta persona, no me importa tu necesidad, no me importa ser tu amigo, no me importa si tú estás bien o estás mal, yo estoy aquí profundamente, íntimamente con el Señor. Yo te digo, qué mentira tan grande, qué mentira tan grande, porque el que está íntimamente ligado al Señor está íntimamente ligado a su hermano. Recuerda los mandamientos en los que se resumen estos 66 libros que tiene la Biblia, y es el amor al Señor con toda mi mente, alma, cuerpo, con todo mi corazón, y dice, pero también el amor a mi prójimo como a mí mismo. Así que no nos mintamos, amados. Debemos hacerlo como el Señor quiere que lo hagamos. Debemos seguir el método de Dios, no es nuestro método, es el método de Dios. Y la cena del Señor no es un ritual, no es un hábito piadoso, ni nada de eso. La cena del Señor nos evidencia eh, qué clase de vida está viviendo la iglesia. ¿Qué ambiente se vive en la cena? Nos evidencia qué clase de vida está llevando la iglesia y qué manifestaciones de Dios poderosas está teniendo en el momento. Así que hemos mencionado la enemistad, la idolatría, la inmoralidad sexual, la indolencia frente a la necesidad del hermano. Aquí en Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 27 al 28, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, que menciona que esta cena se puede tomar indignamente. Pues no es que nos esté autorizando, pero el pueblo podría estar comiendo la cena de una manera indigna, o sea, sin entender lo que significa. La cena representa un arrepentimiento, una convicción de la obra de Cristo Jesús, un pertenecer al cuerpo de Cristo, un amarnos, un compartir en amor, en afecto fraternal. Así que, ¿cómo es comer la cena indignamente? Por supuesto, no entendiendo lo que ella significa, comer la cena sin arrepentimiento, endurecidos en el corazón, sin reverencia hacia el Señor y sin respeto por Él y por su pueblo. Así que examinémonos, dice la palabra del Señor. Pruébese en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, probémonos, examinémonos. Si hay pecados que debemos confesar y renunciar a ellos. Probémonos y miremos el corazón si hay resentimientos o si hay enemistades. Miremos si qué tanto me importa la gente. ¿Cierto? Como, no, pues yo paso y ni sé cómo se llama este fulano, no me interesa, a mí qué me importa aprenderme el nombre de la gente, ¿cierto? Porque a nosotros nos resulta más fácil decir hermanito, hermanita, que aprendernos el nombre de la gente. Porque no nos importa, o sea, porque la persona que está más cerca y la que sí le tenemos cariño, nos aprendemos el nombre, la dirección, nos aprendemos el tipo de sangre, todo nos lo aprendemos de ellos, porque nos interesa. El que no te interesa, pues ni siquiera mirarlo a los ojos te importa. Dice, mira a la gente a los ojos, míralos, deja que Dios te descubra el corazón de las personas, deja que el Señor haga de ti un ungüento agradable, un ungüento suave para las personas que están a tu alrededor. O sea, no los esquives, porque si no, entonces, ¿cómo estás tomando la cena? Lo declara acá de una manera indigna, con indolencia y con idolatría. Entonces, la cena del Señor debe estar bañada de amor, de respeto, de unidad y de misericordia. Si no lo hacemos de esta manera,
¿Qué va a pasar o qué está pasando? Dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. O sea, no entender lo que la cena representa, entonces va a traer unas consecuencias. O sea, que míralo como es el mundo espiritual de tremendo. O sea, uno no puede decir, no, yo llegué aquí con cara de buena gente, vengo en fornicación, en adulterio, no me importan las personas, no me importa nada de esto, pero aquí estoy con mi pan y mi copita de vino, aquí yo cholito con el Señor. Y yo te digo, ay, yo cholita, estás haciendo parte del cuerpo de Cristo y vas a decir que estás tú cholito con el Señor. No, no, es que la cena está acompañada de alegría, está acompañada de gozo, de compartir, de abrazos, de alimento, de saciar la necesidad de la gente. Entonces, si yo no lo hago a la manera de Dios, entonces no estoy discerniendo, ¿no? Como lo declara acá, y estoy comiendo juicio y estoy bebiendo juicio. O sea, voy a salir de ese lugar con una sentencia sobre mi vida. Algo muy terrible puede pasar. ¿Qué, qué le estaba pasando a la iglesia en esa época? Dice, por lo cual, en el versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay muchos enfermos y muchos duermen. Imagínate, qué tremendo esto. Uno dice, bueno, puede ser que a veces vengan enfermedades porque hay un ataque a nuestro cuerpo, etcétera, el diablo. Pero ¿qué tal que estemos enfermos porque estamos comiendo la cena del Señor indignamente? ¿Qué tal que se nos amarró el intestino y no podemos tener una digestión normal? Porque cuando comes la cena no disiernes lo que la cena representa. ¿Qué tal que tengas unos problemas bien terribles de migraña porque no estás comiendo como debe ser la cena de Dios? O que se te despertó un cáncer, etcétera. No sé, tantas enfermedades que nos pueden venir simplemente porque no es un ataque del diablo, no es el COVID, no es nada de eso, sino que es que cuando nos reunimos a tomar la cena de Dios, estamos comiendo es juicio y estamos bebiendo juicio. Entonces, amada iglesia, dice, hay enfermos, debilitados y otros duermen, o sea, se murieron, se murieron. El Señor tuvo que traer un juicio porque dijo, no me gusta cómo tú comes mi cena. No eres respetuoso, no eres honesto, no estás representando nada en la tierra acerca del reino, no muestras nada del reino en la tierra. Y los quitó el Señor de en medio. En el versículo 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces declara, dice, hay una necesidad de examinarnos a nosotros mismos. Dice, si nos examinamos y nos corregimos, no somos juzgados. O sea, cuando tú dices, yo, en esos días escuchaba a una persona que se fue para una finca a ayunar. Le pregunté, ¿cómo te fue en tu tiempo de ayuno? Se fue casi una semana para allá, de lunes a viernes, a tener ese tiempo de ayuno y buscando al Señor. Y le preguntaba pues con una gran expectativa de, bueno, ¿cómo te fue en el ayuno? Porque cuando alguien dice, me voy a meter a orar y a ayunar, yo tengo mucho interés de saber qué le habló Dios. Y entonces me dice, bueno, realmente la motivación por la cual me fui a detener ese tiempo es que yo soy muy egoísta con las personas. Entonces, y cuando me dijo eso me dio como tanto gozo, me impartió, me impartió tanta vida el haberle escuchado que su motivo para ayunar es, me quiero corregir.
porque yo soy egoísta con la gente. A mí me ponen a orar por la gente a mí me da una pereza tremenda cuando me ponen a orar por las personas o cuando él me dice, ay, mire, tengo un problema, por favor, ore por mí, a mí no me importa. Me decía ella, pero me fui para eso, Señor, despierta mi espíritu para que yo tenga carga por las personas. ¿Qué está haciendo esta persona? Examinándose y corrigiéndose. ¿Sí? Entonces dice, si nos examinamos y nos corregimos, no somos juzgados. O sea, la ofensa, la falta, el pecado queda a un lado. Pero si permanecemos en el pecado, somos reprendidos por el Señor. Y la causa por la cual Él nos reprende es para no entregarnos a condenación con el mundo. ¿Sí? O sea, es que este es mi hijo y lo tengo que disciplinar para que no lo discipline el mundo, para no entregarlo a la condenación del mundo. O sea, Dios nos disciplina, ¿para qué? Para que no nos perdamos. Eso es lo que está declarando acá, para que no nos perdamos. Entonces, te voy a repetir estos puntos. Cuando cenes, cuando tengas comunión, o sea, cuando compartamos la cena que nosotros normalmente hacemos, que realmente a la vista de estos textos, a lo que la Biblia nos explica de la cena, lo muestra como un compartir, como el comer, el estar juntos en armonía, muy diferente de pronto a lo que normalmente hacemos. Lo menciona. Entonces, ¿qué cosas pueden ser ofensivas para el Señor en medio de la cena? La enemistad, la idolatría, la inmoralidad sexual y la indolencia frente a la necesidad del hermano. Así que mirémonos, examinémonos para que nos evitemos calamidades, nos evitemos enfermedades, que estemos debilitados espiritualmente, que hace días que no escuchamos a Dios, que ya no tenemos la misma luz, el brillo, la revelación que necesitamos. Podría ser porque estamos tomando la cena del Señor indignamente. Como te digo, nos reunimos es a amarnos, a abrazarnos, a compartir el pan, a pensar en el hermano, a fortalecernos en nuestra fe, no a vivir un ritual piadoso, no a vivir simplemente un hábito. No, no es eso, es de todo corazón. Así es como se tiene que celebrar la cena, porque la cena nos recuerda a quién, a Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros para reconciliarnos con Dios Padre y para tener unidad, para traer unidad en medio de su cuerpo. Así que, amados, amadas del Señor, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener un buen tiempo con Dios. Creo que todos lo necesitamos. Necesitamos comer de la cena con respeto, con el honor que le debemos a Dios por nosotros, por nuestra ciudad, por nuestra nación, para que el Señor pueda manifestar su gloria. Si hay una respuesta para el mundo en este tiempo, si hay una respuesta para nuestra nación, creo que esa respuesta la tiene la iglesia. Pero tenemos que entrar en orden con Dios. Volvámonos a Dios de todo corazón y hagamos las cosas a la manera de Él. Y creo que vamos a tener muchas bendiciones de parte del Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que estas palabras puedan tocar tu corazón, que traigan alguna transformación a tu vida, que nos hagan reflexionar. Y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones.